Alice era mi mejor amiga, y un día, dejó de serlo. Supongo que así son las cosas. Eres inseparable durante la mayor parte de tu infancia, te gradúas de la prepa, vas a la misma universidad. Viven juntas y, después de graduarse, le ganan a las probabilidades y siguen en contacto. Ayuda a que consigan trabajos en la misma ciudad y, claro, se compran casas que están a media hora de distancia, pero para eso son los brunch de los fines de semana, ¿verdad? Luego los brunch de los fines de semana empiezan a cancelarse, los mensajes de texto se mueren y lo siguiente que sabes es que te llaman y está tan emocionada y quiere que seas su dama de honor. Creo que ya sabes cómo sigue la cosa. Fui a la boda y fue preciosa e incluso dejé de lado esa sensación de pavor que me pesaba en el estómago como una piedra. Porque era mi mejor amiga y eso es lo que haces por tus mejores amigas. Sonríes, te pones el vestido y das un discurso bonito y luego ves cómo empieza un nuevo capítulo de su vida y, tristemente, reconoces que ya no vas a ser uno de los personajes de su historia. Y eso es exactamente lo que pasó. Desapareció de mi vida. Recibí una postal de Navidad de vez en cuando y así supe que ella y su esposo se habían mudado de estado. Él era muy de la naturaleza. Solo lo conocí un par de veces antes de la boda y esa era toda su personalidad. Alice nunca había mostrado mucho interés en ese tipo de cosas antes, pero de repente era su personalidad también. Se fueron a Yellowstone de luna de miel. Empezó a usar mucha ropa de Patagonia y North Face. Supongo que es bueno encontrar nuevos intereses en común, pero fue como si su antigua personalidad se disolviera tan rápido como nuestra amistad. Me dije a mí misma que lo superara, que estas cosas pasan. La gente cambia y sigue adelante con sus vidas. Aún así, me sorprendió un poco recibir esa tarjeta con la nueva dirección en Colorado. Descubrir nuevas pasiones es una cosa, pero empacar y mudarse a la mitad del país a un lugar donde no tienes amigos ni familia fue un shock para mí. Pero era hermoso allí. Tenían una casa en las montañas, rodeada de bosques. Vi las fotos que Alice publicó en Instagram. Fotos de los berrendos y los alces. Árboles cubiertos de nieve en invierno. Un año, publicó una foto de una manada entera de alces acurrucados en su patio trasero, agachados debajo de los pinos para esperar una tormenta de nieve. Empecé a entender un poco mejor el rápido cambio de personalidad. Si alguien a quien amaba me hubiera mostrado todo esto y me hubiera dicho que podría ser nuestro futuro, yo también podría haber abandonado mi antigua vida. Luego, un día, dejó de publicar. Me preocupé un poco. ¿Estaba teniendo problemas con su matrimonio? ¿Problemas económicos? Es una zona muy cara para vivir. Estuve pendiente de su Instagram y otras redes sociales, pero lo único que vi fue algún comentario ocasional en la publicación de otra persona. Todavía estaba viva, pero había dejado de compartir nada de su propia vida. La gente cambia. Las situaciones cambian. Realmente no podía hacer nada al respecto. Sin embargo, cuando la postal anual de Navidad no llegó, le envié un mensaje de texto diciéndole que estaba pensando en ella y que esperaba que le fuera bien. Una hora después me llamó. «Tabitha», exclamó, casi gritándome por teléfono. «Me da mucho gusto escuchar tu voz. Lamento no haber llamado, es que hubo tantas cosas pasando después de la boda y luego la mudanza y todo. Está bien. La vida se pone ocupada, lo entiendo». O sea, sí lo entendía. No me gustaba, pero lo entendía. «Mira, lamento haber descuidado nuestra amistad. De verdad. ¿Quieres venir a visitarme? ¿Cómo, este fin de semana? Eso es como un vuelo de 3 horas. Yo pago los boletos. Puede ser un regalo de, lamento ser una mala amiga». Vacilé, porque incluso con la oferta de un viaje gratis, es mucho que soltarle a alguien. ¿Empacar e irme en unos días? Mentalmente repasé mi lista de cosas que necesitaba hacer en casa. Necesitaba comprar comestibles, pero supuse que si me iba de viaje, eso podía esperar. Entonces Alice susurró por favor por teléfono. Fue la desesperación en su voz lo que me convenció. De repente, su cuenta de Instagram silenciosa empezó a tener sentido. Algo andaba mal.
Y tal vez ya no éramos mejores amigas y volar a la mitad del país sin previo aviso no era algo que las amigas distanciadas hicieran, pero sentí que se lo debía. Por todos los años que habíamos sido amigas. Así que la dejé pagar los boletos y menos de 24 horas después de esa llamada telefónica, estaba abordando un avión a Colorado. El vuelo fue duro. Había nevado en Colorado el día anterior y nuestra ruta de vuelo nos llevó por el borde del frente de la tormenta que se alejaba. Sin embargo, hizo que el paisaje fuera precioso cuando el avión aterrizó. Nunca había visto las montañas rocosas antes y me quedé atónita por su majestuosidad cuando la carretera se curvó y se extendieron ante mí en el horizonte. Sus picos nevados brillaban contra el cielo gris. Eran lo único en el horizonte, porque claro que lo eran, nada más podía rivalizar con ellos. No pude evitar estar emocionada, a pesar de lo extraño de la petición de Alice de que la visitara. La casa de Alice estaba enclavada en las estribaciones. Conduje el coche de alquiler por carreteras sinuosas que se curvaban a lo largo del borde de las laderas, llevándome constantemente más arriba en las montañas. Las carreteras estaban despejadas, pero todo lo demás estaba cubierto con unos centímetros de nieve, aún prístina y brillante bajo la tenue luz del sol. Me encontré deseando que Alice me hubiera recogido, para poder mirar el paisaje en lugar de la carretera. Pero insistí en alquilar un coche, porque si esta visita salía mal, quería una forma de irme por mi cuenta. Todavía no había mencionado a su esposo. Supuse que se había ido y que estaban en medio de un divorcio complicado. La casa de Alice era un rancho modesto metido por encima de la carretera principal. Zigzagueé por el largo camino de entrada antes de estacionar el coche en el camino de grava y detenerlo. Alice estaba esperando en el porche delantero cuando salí. Levantó la mano a medias en señal de saludo mientras sacaba mis maletas del coche. «Gracias por venir», dijo. Tengo una habitación de invitados para ti». Escudriñé el exterior. Era una casa encantadora. Bien mantenida. Pregunté cómo la consiguieron y Alice me dijo que era la casa de verano de los padres de Daniel. Ya eran demasiado mayores para este tipo de cosas, al menos eso dijeron cuando le dieron el lugar. «¿Dónde está Daniel, de todos modos?», pregunté. La mandíbula de Alice se tensó. Siguió como si no hubiera hecho la pregunta, parloteando sobre cómo el dormitorio de invitados se abre a la parte trasera de la casa para que tuviera una vista perfecta de los árboles. Dejé mi maleta en la cama y luego regresé a la sala de estar. Alice ya estaba allí, mirando a través de las puertas corredizas de vidrio que se abrían al porche trasero. «¿Piensas hacer alguna caminata mientras estás aquí?», preguntó. «Realmente no. No es lo mío», respondí. «Eso es, bueno. Oye, si ves algún alce, no salgas, ¿de acuerdo? Se ponen un poco raros en esta época del año y son animales muy grandes». Le prometí que tendría cuidado. No me apetecía salir en las noticias como turista pisoteada por un alce enfadado. Rápidamente se hizo evidente que Alice no salía mucho. Sus charlas eran incómodas y forzadas. Intenté preguntarle sobre su trabajo y no dijo mucho, aparte de que se había puesto a distancia hace unos meses. Cuando le pregunté si le gustaba, dijo que estaba bien. Cada vez que intentaba preguntar por Daniel, se volvía evasiva. Sus cosas todavía estaban en la casa. Encontré chaquetas de hombre en el armario del pasillo cuando colgué la mía. Había zapatos de hombre en la entrada. Fotos de él y Alice me sonreían desde la repisa de la chimenea. Era como si simplemente hubiera salido esa mañana y volviera a tiempo para la cena. Finalmente, después de que había agotado todos los temas de conversación que conocía para llenar el silencio, decidí probar con una pregunta que, con suerte, Alice no podría esquivar. «Entonces, ¿Daniel está en el trabajo?», pregunté. «¿Cuándo esperas que llegue a casa?». «No lo sé. Ya es difícil saber cuándo vendrá. Tal vez esta noche. Podría ser mañana. Cualquier día de estos, en realidad». Me pareció raro que no lo supiera. «¿Está viajando por trabajo?». «Sí». Miró por la ventana, a los árboles que estaban más allá del porche, sosteniendo su té caliente en las manos. Sentí como si ya no estuviera allí, que cualquier palabra que dijera solo resonaría en la casa vacía. El silencio me estaba afectando. No estaba acostumbrada a tanta tranquilidad.
No había coches, ni vecinos, ni perros ladrando. No sabía cómo Alice lo soportaba. Tal vez no pasaba nada, tal vez Daniel solo estaba viajando mucho últimamente y Alice estaba sola. Perdería la cabeza si estuviera atrapada aquí con nada más que la leve brisa que agitaba los árboles como compañía. Oye, ¿qué tal si voy al pueblo y compro comestibles para la cena?, sugerí. Puedo cocinar algo para nosotras. Le había echado un vistazo al refrigerador antes. Estaba casi vacío, pero el congelador estaba lleno de comidas para microondas. Oh. Claro. Eso sería bueno, dijo. ¿Quieres venir? No, debería quedarme aquí en caso de que Daniel llegue a casa. Así que, 30 minutos después de conducir, me encontré en una pequeña tienda de comestibles con pisos de madera y solo 5 pasillos. Sin embargo, su selección era sorprendentemente buena para una tienda tan pequeña, y me decidí por un par de filetes y algunas patatas. Cuando me acerqué a la caja, encontré a un par de lugareños involucrados en una conversación susurrada y ansiosa. Creo que vienen, decía la mujer. Podrían llegar tan pronto como esta noche. ¿Los viste?, preguntó la cajera. No, pero estuve en la panadería y Grace dijo que los escuchó pasar por su casa esta mañana. A Grace le gusta armar drama. Sí, pero se supone que llegan en cualquier momento. Su conversación se interrumpió cuando me acerqué. Puse mis artículos en el mostrador y la cajera me cobró. La mujer se quedó cerca, esperando cortésmente a que me fuera antes de reanudar su discusión. Quería confrontarlos al respecto y exigir saber qué estaba pasando, pero supuse que siempre podría preguntarle a Alice. Ella había vivido aquí lo suficiente. Podría saber de qué estaban hablando y así evitaría una conversación con gente que no conocía. Me detuve en la salida de la tienda, hurgando en mi bolso como si hubiera olvidado algo. Los lugareños no habían reanudado su debate sobre si Grace era digna de confianza o no. En cambio, la cajera había abandonado su puesto y ahora estaba bajando apresuradamente todas las persianas de la tienda. Lo hacía con una extraña urgencia, corriendo de ventana en ventana, y nadie en la tienda parecía sorprendido por su frenética prisa. Oye, Alice, ya volví, grité al entrar en la casa. Compré filete. No podemos usar la parrilla. Su respuesta fue tan inmediata y brusca que me hizo dudar. Claro, dije. Puedo cocinarlo en la estufa en su lugar. No debería salir al porche por ninguna razón. Me di la vuelta para encontrar una sartén para dorar los filetes y me sorprendió encontrar a Alice directamente detrás de mí. Me agarró de la muñeca y sus dedos se clavaron en mis tendones. Hice una mueca, pero sus ojos estaban muy abiertos y salvajes y no cedió. Lo digo en serio. No salgas allí. Te prometo que no lo haré, jadeé, aturdida. Por favor, suéltame. Me soltó y tropezó hacia atrás, sorprendida por sus propios actos. Se quedó mirando sus manos por un momento, confundida, luego rápidamente se dio la vuelta. Parecía tan diferente con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Sentí que ya no la conocía. ¿Qué había pasado aquí? Escuché a algunas personas hablando en la tienda, dije tentativamente. ¿Dijeron que algo venía? Algo está viniendo. No salgas, ¿de acuerdo? Se alejó arrastrando los pies de la cocina, dejándome terminar de cocinar la cena sola. El sol se estaba poniendo cuando nos sentamos a cenar. Fue una comida tensa y silenciosa y pasé la mayor parte del tiempo deliberando sobre cómo abordaría el delicado tema de preguntar qué pasó entre ella y Daniel. Finalmente, me decidí por simplemente arrancar la curita y salir directamente a preguntar cuando escuché un sonido desde afuera. Alice también lo escuchó, porque se quedó paralizada. Miró fijamente a la pared, con la cara pálida y la respiración entrecortada y superficial. Había pasos afuera. Me levanté de la silla, me volví hacia la ventana y separé suavemente las persianas. Había movimiento fuera y el brillo de unos ojos negros como la tinta. Y Alice se abalanzó fuera de su asiento. Golpeó la mesa con prisa, tirando los platos y algunos cubiertos que cayeron al suelo. Asustada, di un paso atrás, y Alice tropezó para llenar el vacío que acababa de dejar. Se tapó los ojos con las manos, sujetándolos en su lugar.
Su respiración se entrecortaba con hipidos asustados. No, jadeó. No puedes mirar. Alice, ¿qué está pasando? Ni siquiera puedo mirar afuera ahora. ¿Y dónde está Daniel? Sigues evitando darme respuestas directas sobre dónde está. No puedo, lo siento, Tabitha. Es que no quería estar sola. Ha pasado un año. Se desplomó en su asiento, sollozando. Aproveché la oportunidad y separé las persianas de nuevo lo suficiente para echar un vistazo rápido afuera. Alces. Una manada de alces pasaba arrastrándose, caminando lentamente entre los árboles detrás de la casa. Una gran manada, dispuesta en una larga fila. Me recordó a los vagones de un tren. Su pelaje era irregular y escaso en algunos lugares, sus costillas se veían debajo de su piel. Caminaban con la cabeza gacha y sus ojos brillaban a la luz de la luna. Bajé las persianas y me senté junto a mi amiga llorando. ¿Ha pasado un año desde que? Pregunté. Desde que Daniel se fue. Yo sé cómo suena, pero no fue su culpa. Ellos lo llamaron. Por eso no podemos salir. Miré afuera hace un momento. Lo único que hay ahí son unos alces. Se puso pálida. Me agarró de las manos con las suyas, apretándolas con fuerza. Su mirada acuosa buscó mis ojos y los mantuvo. Sus pupilas estaban dilatadas por el miedo. No escuchaste nada, ¿verdad?, susurró. No. No lo había hecho. Eran solo unos alces. Pero Alice no se calmaba, ni siquiera con mis tranquilizaciones. Vienen todos los años, continuó. La manada perdida. De antes de que estuviéramos aquí, construyendo nuestras casas, empujándolos. Eso es lo que me dijeron los lugareños cuando nos mudamos aquí. Caminan de un extremo al otro del continente, de un lado a otro, en el transcurso del año. La cajera cerrando todas las persianas de la tienda. La propia casa cerrada de Alice. Su insistencia en no salir. Alice, me aventuré, ¿qué es lo que está mal con los alces? ¿Por qué todos parecen tenerles miedo? Es un largo camino por recorrer. Tan largo. Y tienen que reponer sus números. Tomó una respiración profunda. Lo siento. No debería haberte pedido que vinieras. Simplemente no quería estar sola. Un pensamiento horrible estaba amaneciendo en mi cabeza. Mi amiga no estaba actuando como alguien que estaba pasando por un divorcio complicado. Estaba sufriendo. Y este era el aniversario de lo que le había pasado a Daniel. Le pregunté si se había ido. Daniel. Sí, nunca iba a volver. No, dijo, con la voz desprovista de emoción, con los ojos fijos en lo que había al otro lado de la pared. Volvió. Está afuera. Con los alces. Mi corazón martillaba en mi pecho. Nada de esto tenía sentido, no podía tener sentido, pero algo realmente terrible le había pasado a mi amiga allí, sola en esa casa con ella. Me estaba empezando a preguntar si tal vez realmente había una razón por la que nadie en este pueblo miraría afuera ahora mismo. ¿Estás diciendo que si vuelvo a mirar, veré a Daniel allí con esa manada? Pero Alice ya no me escuchaba. Se balanceaba sutilmente de un lado a otro, susurrando para sí misma. Tienen que reponer sus números. Fui a la puerta que conducía al porche trasero. Aparté las cortinas. La manada seguía pasando a pasos lentos y uniformes. Algunos de ellos tenían una forma extraña, me di cuenta. Sus hombros estaban colocados más arriba que sus ancas y sus cuellos eran demasiado cortos. Su pelaje no había crecido por completo y la piel rosada se veía en grandes parches a lo largo de sus flancos y vientres. Entonces uno de ellos giró la cabeza hacia un lado. Se detuvo en su marcha y me miró directamente. Una cara humana. Ojos humanos. Manos humanas, curvando los dedos con pezuñas en la tierra. Piel humana, donde el pelaje no había crecido todavía. Una cara que vi mirándome desde las fotos en las paredes y la repisa de la chimenea. Daniel. Estaba mirando a Daniel. Abrió la boca y lo que salió no era exactamente el gemido de un alce, pero tampoco eran palabras completamente formadas. Sin embargo,
Debajo de las palabras indistinguibles había un significado, uno destinado a mí, uno que entendí. Ven. Mi cuerpo se movía por su propia voluntad. En algún lugar, en el fondo de mi mente, empecé a entrar en pánico. Esto no era lo que yo quería. No quería salir allí con esos alces y lo que Daniel se había convertido o estaba convirtiéndose. Sin embargo, todo eso estaba enterrado bajo una necesidad, un impulso arraigado tan profundamente en la roca y el suelo que bien podría haber estado tratando de detener la rotación de la tierra. Era como si la voluntad de los árboles, el cielo y las montañas que nos rodeaban se abatiera sobre mí, aplastando mi voluntad, hasta que no quedara nada de mí excepto esa única, irrefutable orden. Ven. Tanteé la cerradura de la puerta corrediza de cristal. Mi mano estaba en el pomo, a punto de abrirla de golpe. Mi corazón latía como el ala de un pájaro, regocijándose. Me iba. Iría con ellos. Caminaría y caminaría hasta el océano y de vuelta, una y otra vez, y eso era correcto y era lo que debía hacer. Entonces Alice me golpeó en la parte posterior de la cabeza con una silla. Solo recuerdo fragmentos de lo que pasó después mientras me desvanecía y volvía a la conciencia. Alice pisándome y abriendo la puerta corrediza de cristal. Sus llantos habían cesado y caminaba con los hombros hacia atrás y la columna vertebral recta. Era la primera vez que la veía caminar con confianza desde que llegué. Alice, en el patio, caminando con la mano extendida hacia Daniel. Alice, girándose para mirarlo. De puntillas, con la cara levantada para besarlo. Alice cayendo en línea con los alces, tomando su lugar detrás de Daniel. Alejándose. Luego, cuando me desperté, se habían ido y el patio estaba vacío y tranquilo. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero la cena ya estaba completamente fría. Los alces se habían ido, continuando su marcha de la muerte hacia el océano, donde darían la vuelta y caminarían de vuelta y hacia el otro océano. Una y otra vez, hasta que cayeran de agotamiento, y llamaran a alguien más para reponer sus números. Hace 2 días, en el aniversario de la desaparición de Alice, regresé a Colorado. Alquilé una cabaña y cuando el empleado me dio la llave, me advirtió que no molestara a los alces. «Deja las persianas cerradas», dijo. Le prometí que lo haría. Esa noche, me preparé. Me puse un arnés de escalada. Até una cuerda entre mí y varios puntos de la cabaña, la estufa, la cama, cualquier cosa que pareciera demasiado pesada para arrastrarla con mis propias fuerzas. Luego, asegurada como los marineros de antaño, atada a la rueda para combatir el canto de las sirenas, esperé. Vinieron. Escuché el golpeteo de sus pezuñas al pasar. Las persianas estaban subidas y las cortinas abiertas para que pudiera verlas claramente a través de la ventana. Pasaron arrastrándose, enfermizos y hambrientos, incapaces de detenerse en su marcha interminable. Vi a Daniel. Su rostro humano había desaparecido y sus manos se habían convertido en pezuñas. Solo unos pocos parches de piel rosada quedaban para traicionar al humano que una vez había sido. Detrás de él caminaba Alice. Sus ojos humanos estaban cansados en su rostro hundido, sus manos humanas estaban agrietadas y cubiertas de sangre seca. Su andar era desigual, ya que sus patas traseras aún no tenían la misma longitud. Y detrás de ella caminaba su hijo. Totalmente alce, pelaje liso sobre su cuerpo delgado. Giró la cabeza y me miró. Abrió la boca y baló. «Ven», dijo. «Ven».